como bien sabemos, pues ahora este cambio o esta actualización que nosotros estamos realizando es derivado de los cambios fiscales que indica la autoridad. En este caso, los cambios fiscales ya son para la versión del CFDI 4.0, como bien se ha mencionado. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los cambios que ahora se tienen que ver en el sistema de ASPEL-NOI? ¿O por qué este cambio ya de repente a la versión 10.0 y que por consiguiente nosotros tenemos que cumplir con lo que indica la autoridad? Bueno, uno de ellos es el comprobante fiscal. ¿Qué es el comprobante fiscal? Bien sabemos que es el CFDI. El CFDI de nómina es un comprobante vía electrónica, el cual confirma los ingresos y los sueldos que se pagan al trabajador. De igual manera, dentro de este CFDI podemos encontrar los impuestos. Si en algún momento dado a nuestro trabajador le corresponde el ISR o le corresponde algún subsidio al empleo, ya depende del sueldo que pueda llegar a presentar el colaborador en este caso. Y por último, recordemos que nos estamos apegando ya a un CFDI 4.0, el cual se apega y se cumple con ya las nuevas disposiciones fiscales que indica la autoridad para la emisión de este CFDI 4.0. ¿Cuál es la estructura de un recibo de nómina? Bien sabemos que debe de contar con el RFC del emisor y el RFC del receptor, el número del seguro social, el tipo de contrato con el cual está colaborando el trabajador en nuestra empresa, ya sea algún contrato por periodo o algún contrato permanente. La periodicidad de pago. Recordemos que muchas empresas en algún momento dado pagan de manera quincenal, catorcenal o semanal. Entonces, dentro de lo que es esta estructura, nos debemos de apegar a la periodicidad del pago. El salario base que tiene el colaborador y el salario diario integrado, así como el número de días pagados. Recordemos que también en algún momento dado el sistema de ASPEL-NOI nos permite ingresar alguna falta o alguna incapacidad que presente el trabajador y de acuerdo a estos ingresos o a estas faltas o a este tipo de incapacidad que estemos ingresando, es también el cálculo que nos hace el sistema para otorgarle los días pagados, el método de pago y el concepto de pago. ¿Cuál es el fundamento legal por el cual se emite ahora el recibo electrónico de nómina? Se hizo oficial la creación de nómina CFDI 3.3 desde el 2014, así que en relación a los recibos de nómina CFDI se sustentaron en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. En la ley del ISR, el artículo 94, está establecido que es una obligación del jefe expedir un CFDI de nómina por el servicio que está prestando un empleado por los periodos determinados de su actividad laboral. Como bien vimos, de acuerdo a el periodo que está trabajando el colaborador o de igual manera de acuerdo al periodo que nosotros estamos pagando, tenemos que realizar el pago de dichos días y de acuerdo al pago corresponde un ISR o corresponde un subsidio. Y de igual manera en el artículo 96 se estipula el impuesto sobre la renta, especificando que aquellos pagos por una relación comercial empresa-empleado debe realizarse la retención del ISR por lo que están obligados a emitir dicho CFDI. Como bien vemos o como bien sabemos, pues ya es una obligación fiscal desde el 2014. Pero bien sabemos que ahora, ya con este nuevo cambio que tuvo la autoridad, ¿cuáles son los datos obligatorios para emitir, además o adicionando un poco lo que se venía arrastrando desde el 2014, como vimos anteriormente? Ahora, ¿cuáles son los datos que se vuelven obligatorios para el nuevo CFDI 4.0? Un dato que se vuelve obligatorio es el RFC, el número de razón social de la empresa, en este caso, quien expide el CFDI de nómina, el régimen fiscal y el código postal. Los sistemas ASPEL, si en algún momento dado también ustedes han entrado a algunos de los eventos que se están dando ya con respecto al nuevo cambio del CFDI 4.0, se añade un nuevo icono, el cual nos va a permitir validar que los datos de nuestra razón social sean correctos. ¿Qué quiere decir con esto? Que de igual manera nosotros podemos ingresar toda esta información. Así como la autoridad nos indica que es obligatorio indicar
la razón social de la empresa con la cual nosotros estamos expidiendo nuestros FDI, al igual nos indica que es obligatorio indicar, en este caso, para el colaborador, el RFC, el nombre, o tanto el nombre, el apellido paterno, el apellido materno del colaborador, así como el código postal, y bien vimos que anteriormente se indicaba la forma de pago. Para este caso, para el CFDI 4.0, ya el campo forma de pago no debe de existir. ¿Cómo podemos nosotros validar que toda esta información sea la correcta y que de adicional estamos ingresando los datos correctamente para el emisor y el receptor? La autoridad nos indica, o alguna facilidad que nos indica para poder ingresar los datos de forma correcta y adecuada en nuestro sistema de ASPELNOI y poder emitir nuestros FDI de forma ya adecuada y correcta, es por medio de la constancia de situación fiscal, la cual nosotros podemos descargar directamente desde el portal del SAT. Como podemos ver en Genera tu constancia de situación fiscal. Y de igual manera, esta misma, al momento de nosotros solicitar nuestra constancia de situación fiscal, pueden ver el ejemplo que tenemos en pantalla. Nos indica el RFC, el nombre del emisor y el receptor, así como el CURP en caso de ser persona física. Entonces, podemos ver toda esta información. Si en algún momento dado el colaborador, en este caso, no puede solicitar la constancia de situación fiscal, podemos ir directamente a lo que es las oficinas del SAT. Y podemos o debemos indicarle al colaborador que puede ingresar a las oficinas del SAT. Solamente lo único que piden es la credencial del lector y de aquí mismo solicitan o te emiten ellos la constancia de situación fiscal. Esto con el fin de nosotros, como las personas que estamos emitiendo el CFDI de nómina, cumplir con lo que nos está estipulando la autoridad e ingresar los datos de forma adecuada y correcta. ¿Cuáles son los nuevos campos, que debemos de ingresar? Bueno, o que se van a visualizar. Recordemos que no todos los campos son visibles directamente en el formato PDF. Algunos son ya obligatorios en el formato XML que el mismo sistema nos va a emitir y más adelante lo estamos visualizando. Como bien sabemos, el uso del CFDI. Para este nuevo campo del CFDI 4.0 se incluye el campo uso del CFDI con clave CN01, que es nómina. Un nuevo campo también es el objeto de impuestos. Si en algún momento dado, nuevamente haciendo mención, ustedes han ingresado a más eventos ya sea de algún sistema de NOI o de caja o de ADM, también pueden ver que la autoridad nos indica estos nuevos campos que son objeto de impuesto. Para el caso específico de ASPELNOI, el campo que se incluye o el campo que se está añadiendo es objeto de impuesto con la clave 01. Y de igual manera, más adelante lo vamos a estar visualizando. Así como el régimen fiscal para el colaborador es sueldos y asalariados, que es 605. Todo esto ya cumple el sistema de ASPELNOI para poder indicar o para poder nosotros tener la certeza que estamos emitiendo nuestros FDI 4.0 cumpliendo con estas nuevas disposiciones fiscales. Muy bien, ya que sabemos cuál es el proceso para realizar la actualización de nuestro sistema, vimos ya ahora los nuevos requerimientos, vamos a ver cuál es la nueva configuración que vamos a tener dentro del sistema. Vamos a colocar los datos del emisor, como bien sabemos, o validar los datos del emisor. Vamos a colocar los datos del trabajador en este caso y la versión del CFDI que tenemos que configurar. Yo bien les comentaba o bien les mencionaba que ya se cuenta con un nuevo campo. Vamos a verlo directamente en el sistema y vamos a ir colocando la información. Para poder nosotros cumplir con estos nuevos requerimientos fiscales, como bien vimos, uno de los datos obligatorios es incluir la razón social con la cual nosotros estamos emitiendo nuestros FDIs, por lo cual pues tenemos que solicitar nuestra constancia de situación fiscal
e ingresar el nombre de nuestra razón social tal cual se encuentra en dicha constancia de situación fiscal, respetando mayúsculas y respetando la estructura tal cual nos indica la autoridad. Una vez que nosotros ingresamos nuestra razón social, tenemos que ingresar el RFC y por consiguiente nuestro código postal. Como pueden ver, se encuentra un pequeño campo en el cual al darle clic el sistema nos va a validar si la razón social, el RFC y el código postal que nosotros estamos ingresando son correctos para poder emitir nosotros nuestros FDI de nómina. Si la información es adecuada y correcta, el mismo sistema nos va a marcar el mensaje que estamos viendo en pantalla que dice RFC válido, nombre, razón social válida, código postal válido y adicional el estatus del RFC ante la lista negra del SAT, ya sea que sea desvirtuado o presunto o en algún otro estatus que tenga. Adicional, como bien vimos, tenemos que ingresar lo que es o seleccionar nuestro CFDI ahora con versión 4.0. Para esto vamos a ir dentro de igual manera de parámetros del sistema, recibo electrónico, y como pueden ver ya tenemos las dos versiones del CFDI, la 3.3 y la 4.0. Nosotros vamos a estar seleccionando la 4.0, ingresamos nuestro certificado, nuestra llave privada y la contraseña de la llave privada. Recordemos que estos datos los solicitamos directamente ante el SAT. En este caso, ellos nos proporcionan dicha información y por consiguiente la contraseña es la misma que nosotros estamos estipulando al momento de dar de alta nuestro certificado y nuestra llave privada. Posteriormente tenemos en la ficha o en la pestaña complemento de nómina al igual dos pestañas, que es la configuración del CFDI para el 3.3 y la configuración de comprobantes para la versión 4.0. Para este caso vamos a ingresar a la versión 4.0 y ingresamos los datos pertenecientes o los formatos pertenecientes a la versión 4.0. Al darle clic yo en el símbolo de interrogación, el sistema nos va a desglosar un pequeño buscador en el cual nosotros vamos a refrescar la ruta para poder visualizar los recibos electrónicos para la emisión del CFDI 4.0. Esta configuración la tenemos que realizar tanto en lo que es el timbrado, el cancelado, indemnizados y de igual manera en el formato para la generación de comprobantes. Una vez que yo refresqué mis datos, podemos realizar la obtención automática de nuestros comprobantes. Recordemos, si en algún momento dado nosotros estamos timbrando de forma masiva, podemos realizar dicha configuración. Y por último tenemos la configuración de comprobantes, en el cual, como bien les mencionaba y haciendo un poco mención a lo que vimos al inicio, ya sea por alguna suscripción o por algún licenciamiento, es la configuración que tenemos que realizar aquí. Si es una suscripción, colocamos nuestro RFC y el código de activación con el cual nosotros realizamos la actualización del sistema. Si es un caso en el cual nosotros realizamos la adquisición del sistema de Aspelnoy por medio de un licenciamiento, recordemos que adicional se tiene que realizar la compra de timbres. Si la compra de timbres al igual se realizó con Aspel, tenemos que ingresar el RFC con el cual se adquirieron los timbres y la contraseña de nuestro escritorio de servicios para posteriormente dar probar la conexión y firmar contrato para validar que la conexión y la firma del contrato sean exitosos. Estos son los cambios que tenemos que realizar o nosotros configurar dentro de nuestro sistema Aspelnoy en parámetros del sistema. De lo que es los trabajadores o los colaboradores, como bien vimos, uno de los datos obligatorios que nos solicita la autoridad es que al igual se cumpla con el nombre, el apellido o los apellidos tal cual del colaborador. Para ello, al darle yo clic en mi colaborador, le voy a dar en modificar
Y puedo ver que los nuevos campos obligatorios, como bien sabemos, estos iconos nos indican que son datos obligatorios para la emisión del CFDI, es el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Y adicional, cumpliendo, como ya bien vimos, con lo que anteriormente solicitaba la autoridad, pues ya podemos indicar la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el IMSS, el CURP y también un nuevo campo, como bien sabemos, es el código postal fiscal. En este caso, el código postal con el cual nuestro colaborador indica que está residiendo. Para poder, al igual, validar la información, contamos con dicho icono. Al darle clic, el sistema nos va a mostrar, al igual que en los parámetros del sistema, un pequeño mensaje indicando que el nombre o la razón social es válida, el RFC es válido y el código postal es válido. En dado caso de que el nombre sea erróneo, solamente el sistema nos va a indicar el nombre o la razón social es errónea. No nos va a indicar si lleva algún acento, si está mal o le falta alguna letra, solamente nos va a indicar que el nombre es incorrecto. Por eso nuevamente se hace hincapié que para nosotros poder emitir el CFDI de forma adecuada y correcta, sea o se tramite la constancia de situación fiscal. Una vez que nosotros validamos la información dentro de nuestros, de nuestros colaboradores dentro del sistema Aspelnoy, en la parte inferior, podemos validar estas dos pestañas que se adicionan de igual manera, en la cual podemos ver verificado SAT y podemos ver este iconito, el cual nos indica que nuestro colaborador está verificado, que los datos que nosotros estamos ingresando son válidos y el sistema por consiguiente nos va a poder emitir el CFDI de nómina a nuestro colaborador. En dado caso de que no estén verificados, podemos ver esta otra ventana o esta otra ficha en la cual vamos a ver los colaboradores que no están validados ante la autoridad o que no están verificados dentro del sistema y que posiblemente no estén tal cual o estén en esta sección porque el nombre está mal, porque el RFC está erróneo o el código postal no pertenece al del colaborador. Con esto nosotros podemos verificar que los datos que estamos ingresando de nuestros colaboradores sean correctos. Como yo bien les mencionaba, en dado caso de que la información que nosotros estemos ingresando a nuestro sistema de Aspelnoy no sea la adecuada y la correcta, en el caso del nombre, del RFC o del código postal, el mismo sistema nos va a mostrar una pequeña iconografía como lo vimos anteriormente. Si el RFC no es válido o no se encontró, nos va a indicar que no aplica y pues por consiguiente al momento de validar el RFC que no aplica o no es válido, no cuenta con algún estatus de dicho RFC ante la lista del SAT y nos va a mostrar una pequeña iconografía como la que vemos en pantalla. Y por consiguiente el RFC o el mismo sistema no nos va a permitir timbrar nuestro recibo de nómina al colaborador. Si nuestro RFC es válido, el nombre y la razón social es válida, por consiguiente también el código postal y el RFC no se encuentran ante la lista negra del SAT, nos va a mostrar la siguiente iconografía como la vimos también en pantalla o en el sistema de Aspelnoy. Y teniendo este icono nos va a permitir generar nuestro CFDI de nómina. Si el RFC es válido, si la razón social es válida y si el código postal es válido, pero el RFC se encuentra ante la lista negra del SAT con alguno de los estatus, ya sea presunto, definitivo, desvirtuado con sentencia favorable, nos va a mostrar el siguiente icono. Y adicional, nos va a permitir generar nuestro CFDI, aunque nuestro RFC se encuentre ante la lista negra del SAT. Si el RFC es válido, pero la razón social no es válida y el código postal no es válido o ambos no son válidos y el RFC no está ante la lista negra del SAT, al igual nos va a mostrar la siguiente iconografía. Pero recordemos que, como ya es un dato obligatorio, que el nombre de nuestro colaborador y su código postal sean válidos, no nos va a permitir generar el CFDI.
De igual manera, si el RFC es válido, pero alguno de los datos no es correcto y adicional el RFC se encuentra ante la lista negra del SAT, la siguiente iconografía es la que nos va a mostrar el sistema y por consiguiente al igual no nos va a permitir generar nuestro CFDI de nómina. Por eso nuevamente se hace hincapié o se hace mención que para nosotros poder timbrar y cumplir con lo que nos está indicando la autoridad, se solicita o se sugiere, nuevamente es como tal una sugerencia, solicitar la constancia de situación fiscal. Una vez que nosotros ya validamos la información, como bien vimos en pantalla, podemos ver el verificado SAT con la siguiente iconografía y por consiguiente el sistema nos va a permitir generar nuestro CFDI. Una vez que ya nosotros estamos viendo cuál es la información requerida para nosotros poder generar nuestro CFDI y como estamos viendo, ya estamos cumpliendo con lo que nos indica la autoridad, podemos ahora sí emitir nuestro CFDI de nómina con lo que nos estipula la autoridad en este CFDI 4.0. Recordemos nuevamente que esto es lo nuevo que cuenta el sistema de ASPELNOI 10.0 para la emisión del CFDI 4.0, pero hay campos adicionales que son de todas formas obligatorios, como en el ejemplo de las percepciones, deducciones, que tiene que ir la clave SAT de la percepción o la deducción, o el riesgo de trabajo. Solamente nosotros estamos viendo lo nuevo. Recordemos que de igual manera pues ya se cuenta con datos obligatorios que se vienen de versiones anteriores. Una vez que ya nosotros estamos parametrizando el sistema, ahora con lo nuevo del CFDI 4.0, podemos realizar la emisión del mismo. Y nuevamente recordándoles que de acuerdo a lo que vimos anteriormente, el concepto de impuesto con clave 01, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, la misma autoridad nos indica que para este nuevo CFDI 4.0 se adicionan las claves de objeto de impuesto, que es la 01, que es no objeto de impuesto, la 02, sí objeto de impuesto, y la 03, sí objeto de impuesto y no obligado al desglose. El sistema de ASPELNOI ya viene configurado con el objeto de impuesto que le corresponde de acuerdo a lo que nos indica la autoridad para dicho CFDI de nómina. Como bien vimos en láminas anteriores, ahora el objeto de impuesto con el cual nosotros vamos a estar declarando o que se va a visualizar en el XML es la clave 01 y el mismo sistema ya lo trae por default. ¿Qué quiere decir la clave 01? Un ejemplo para utilizar esta clave 01 es que no se incorpora o no va un IVA agregado a lo que es este complemento o este objeto de impuesto. Y un ejemplo de ellos es la enajenación de bienes. Si no se efectúa en territorio nacional, se considera no objeto de impuesto. Una prestación de servicio y use o goce temporal de bienes, si no se efectúa en territorio nacional, se considera no objeto de impuesto, y aquellos artículos que no contengan IVA. Por consiguiente, nosotros no estamos generando alguna de estas situaciones. Por consiguiente, pues ya el sistema trae por default la clave 01 de no objeto de impuestos. Una vez que nosotros ya parametrizamos el sistema y ya vimos cuál es la clave que le corresponde al CFDI de nómina, vamos a realizar la emisión de nuestro CFDI de nómina con la versión 4.0. Para ello ingresamos a nómina, recibos electrónicos, consultar recibos electrónicos. Seleccionamos a nuestro cliente, el cual nosotros previamente ya validamos y vimos que está ante la autoridad de forma correcta y adecuada, y le damos clic en timbrar. Nos desglosa la fecha de pago, damos clic en aceptar, y con esto ya estamos generando nuestro CFDI de nómina. Como pueden ver, ya me indica la fecha en la cual se está emitiendo, me da el estatus o el UUID de dicho RFC, de dicho timbrado, y el estado del CFDI es generado. Vamos a ver otro ejemplo. Selecciono mi trabajador o mi colaborador, indico la fecha de pago, y el sistema de forma automática ya me cuenta o me hace el timbrado de mi recibo de nómina.
Como bien yo les mencionaba, una vez generado el CFDI de nómina, dentro del mismo vamos a estar viendo los nuevos campos que nos indica la autoridad. Uno de ellos es el uso del CFDI, que como pueden ver ya de forma automática nos indica S o C, N01, que es de nómina. El régimen fiscal del receptor, que como bien vimos ya es por default 605, y el objeto de impuesto con la clave 01. Nosotros solamente tenemos que confirmar y validar que los datos tanto del emisor como en este caso del colaborador sean correctos, y el sistema por default ya nos va a poner los datos adicionales, como es el uso del CFDI, el régimen fiscal del receptor y la clave del objeto 01. Es así como lo podemos estar visualizando en el XML. Muy bien, al igual también sabemos que, como nos indicó la autoridad, ahora es requerido mencionar el motivo de la cancelación de nuestro CFDI de nómina. En este caso, el sistema de Aspelnoy ya cuenta con una pequeña validación. La autoridad nos indica que a partir del 1 de enero se deberá de incluir el motivo por el cual se cancela el comprobante. Esto aplica para las versiones 3.3 y la versión del CFDI 4.0. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la autoridad ya nos está indicando que se debe de realizar la cancelación? El primero, o la clave 01, es comprobantes emitidos con errores con relación. La clave 02 es comprobantes emitidos con errores sin relación. La clave 03 es no se llevó a cabo la operación. Y la clave 04, operación nominativa relacionada en una factura global. Se ha tenido algunos detalles por parte de la autoridad al momento de realizar la cancelación con comprobantes emitidos con errores con relación, por lo que el sistema de Aspelnoy realiza el proceso de cancelación con el motivo 02. Aquí les dejo un pequeño proceso en el cual, o un pequeño información, en la cual la misma autoridad publicó un artículo en el que advirtió sobre la problemática que se presenta al intentar cancelar un CFDI con la clave 01. En el artículo se explica que la problemática en torno al uso de la clave 01 se debe a que el Servicio de Administración Tributaria, en este caso el SAT, señala que primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. La misma autoridad ha tenido detalles al momento de indicar o de realizar el proceso con cancelación 01, y ella misma indicó este pequeño artículo. Más adelante les voy a indicar dónde lo pueden visualizar. Es un pequeño video en el cual pues la autoridad da a conocer dicho proceso y por consiguiente no se está permitiendo cancelar con la clave 01. A raíz de lo que nos indica la autoridad, el sistema de Aspelnoy, el proceso, bueno, aquí les dejo el pequeño link, como pueden ver, es mitos y realidades de la factura 4.0, y ella misma o la misma autoridad en este pequeño video que si ustedes pueden dar la oportunidad de visualizarlo, nos sugiere realmente por el momento, hasta que ellos nos indiquen lo contrario, realizar la cancelación con la clave 02. Muy bien, como bien ya nos indica la autoridad que nos hace la sugerencia de realizar el proceso con la cancelación 02, el mismo sistema de Aspelnoy, al momento de realizar el proceso de cancelación, seleccionamos nosotros nuestro comprobante, el cual deseamos cancelar, nos va a marcar una pequeña advertencia de si estamos seguros de cancelar el documento, en este caso nómina 3, le indicamos que sí, y de forma automática el sistema nos indica el estatus del RFC, que en este caso se encuentra vigente, su estado de cancelación es en proceso de cancelación y cancelación enviada al SAT. Podemos validar si en algún momento dado este estatus ya se encuentra cancelado. Bien sabemos que para los recibos de nómina es cancelado sin aceptación. Y de forma automática el mismo sistema nos indica ya o nos hace el proceso de cancelación con la clave 02.
nosotros ya no tenemos que indicar alguna clave en específico o de las ya mencionadas, como vimos, la 01, la 02, la 03, ya de forma automática, el sistema nos hace el proceso de cancelación con la clave 02. Es así como estamos llegando ya al final de lo que es nuestro pequeño evento, de lo nuevo y de la configuración que debemos de realizar en el sistema de Aspelnoy, cumpliendo con estas nuevas disposiciones fiscales que establece la autoridad.